Bienvenidos a la quinta edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Sí, ¿no? Me imagino que sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Tom Burns, soy productor de podcast y estratega de contenidos y hoy tengo el placer de moderar esta magnífica mesa redonda en Estación Podcast. Tenemos a Cristina Delgado, responsable de deportes, noticias, salud y podcasts en España y Portugal para YouTube. Tenemos a Edu Alonso, responsable de podcast para Europa del Sur y del Este para Spotify. Tenemos a Juan Ignacio Solera, fundador y director de iVoox, a Megan Davis, directora del área internacional de Acast, y tenemos a Jorge Ramos, director de contenidos de Podimo. 5 plataformas, 5 perspectivas y una misma pregunta de fondo: ¿cómo se consume y cómo se comparte el podcast hoy? El podcast ha dejado de ser un formato de audio para convertirse en un ecosistema de contenido. Hoy el podcast vive en el audio, vive en el vídeo, vive en los vídeos cortos y también en los directos. No son formatos alternativos, son formatos complementarios. Son parte de un mismo todo. Y esto tiene una consecuencia para cualquiera que esté creando contenido, porque el lugar donde tu oyente te va a descubrir, pues también ha cambiado. Tu oyente ya no te busca exclusivamente en las plataformas de audio. Hoy el oyente también te cruza a través de otros canales. Te descubren en público, en redes sociales, y te descubren en privado a través de mensajes de WhatsApp o conversaciones con personas de confianza. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy aquí, sobre consumo y descubrimiento, y lo vamos a estar haciendo con las personas que están construyendo el ecosistema desde dentro. Hay un dato que me pareció revelador y es, según un estudio reciente de Prodigioso Volcán, el año pasado marcó un punto de inflexión y por primera vez una plataforma de vídeo lideró el consumo del podcast, indicando que estamos migrando hacia un perfil de espectador de audio. Cristina, vamos a empezar contigo. Sí. ¿Por qué crees que estamos migrando hacia un perfil de espectador de audio? Pues mira, para entender esa transición al espectador de audio, yo creo que basta con analizar los hábitos de consumo en nuestra plataforma. Tú ya lo has dicho, no solo de Volcán, sino también hay un informe de Edison Report de diciembre del 2025 que dice que efectivamente YouTube es la plataforma más utilizada para escuchar podcasts, liderando la cuota de un 35%. Y lo que vemos en YouTube es que los videopodcasts tienen visualizaciones, las visualizaciones de los videopodcasts se multiplican por 4 las de audio. Y esto es brutal. Y no solo visualizaciones, sino también monetización. También la gente está buscando formas, los podcasts están buscando formas de monetizar ese contenido. ¿Qué está pasando? Que el espectador o la atención del espectador es una atención híbrida y flexible. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una persona que le gusta escuchar podcast está en su casa, pone en la televisión el podcast, el videopodcast, y se pone a hacer otras cosas en casa. Y de repente, escuchando el podcast, escucha algo que le llama la atención y corriendo se va a la televisión a ver qué ha dicho al que le están entrevistando o el podcaster. Entonces ahí va cambiando. El audio, sin embargo, es un consumo íntimo, un consumo personal. ¿Qué pasa? Que la televisión, en YouTube, lo que hemos visto, que la televisión se ha convertido, o el salón, en el epicentro del contenido. ¿Qué significa esto? Que las televisiones, el consumo en la televisión está subiendo muchísimo en la plataforma. La gente, es el segundo dispositivo que más se ve en YouTube, para ver en YouTube, lo que es la televisión conectada, YouTube en la televisión conectada, y ya se hacen más de 700 millones de horas de consumo de podcast en la televisión. ¿Vale? Y crece al año un 75%. ¿Vale? Y estos datos son brutales. ¿Qué más cosas os puedo contar? Luego también... te iba a preguntar, la evolución, ¿no? claro, si consideras el videopodcast como una evolución natural
o si se trata de una adaptación obligada al entorno digital. Bueno, cuando hablamos de... yo diría que, primero, es una adaptación natural y orgánica, si lo entendemos de la manera en la que el creador o el podcaster quiere conectar con su audiencia o con su comunidad, pero es obligada y potenciada por la necesidad brutal de esa visibilidad. Un audio no tiene la viralidad que tiene un vídeo podcast, y gracias al vídeo lo que ha convertido, o dentro de esta plataforma de YouTube, lo que ha convertido es automatizado lo que es el contenido. Es decir, un creador o un podcaster puede subir un vídeo podcast a la plataforma, pero el espectador moderno lo encuentra a través de un short en el feed de short del mobile y dice, ostras, y le lleva a ver el contenido, si le interesa, le lleva a ver el contenido completo. Entonces, nosotros lo que decimos es que YouTube o el vídeo le da superpoderes al audio. Sí. Edu, desde Spotify, vosotros, claro, ¿qué habéis tenido que hacer en el último año en vuestro producto? ¿Hay algo en vuestro producto, en vuestra estrategia que hayáis hecho como consecuencia de esta transformación en el consumo? Sí, bueno, somos un poco testigos de lo mismo que ha estado contando Cristina. El viaje ha sido un poco a la inversa, yo creo. Nosotros, de ser una plataforma puramente de audio, pivotamos para incorporar el vídeo también en nuestro catálogo, y sí que hemos visto que ha habido una respuesta de los creadores y también de la audiencia, ¿no? Cada vez se ven más videopodcasts, y cuando hablamos de videopodcasts, y no me gusta que hablemos de podcast y solo hablemos de videopodcast, porque creo que el podcast es un formato mucho más amplio, pero lo cierto es que, sobre todo en formatos conversacionales, que son los que más éxito tienen, el vídeo encontramos que hay un valor añadido que otorga al producto. Tanto en la parte de descubrimiento, como bien decía Cristina, que yo creo que nadie es ajeno a esa forma de descubrir contenido que puede suceder en plataformas como Spotify, pero también fuera de Spotify, como luego en el consumo, que puede ser híbrido entre audio y vídeo y tener una experiencia sin costuras entre tener el móvil en el bolsillo y luego verlo en la tele en casa o verlo en el móvil cuando estás en el autobús, ¿no? Entonces, para nosotros, ese pivotaje hacia el vídeo ha sido inevitable por una cuestión de que lo demandaba tanto el público como los creadores, sin olvidar que somos una plataforma donde el audio está en nuestro ADN, y que seguimos teniendo la mayor parte del catálogo en audio. O sea, nosotros tenemos más de 7 millones de podcasts y todavía la gran minoría son vídeo. Bien es cierto que si tú miras los rankings, los charts de los podcasts más consumidos, en el top 10 hay la mayor parte de los podcasts son conversacionales y casi la totalidad tienen vídeo disponible, ¿no? Entonces, no podemos dar la espalda a eso, es inevitable. Y luego tenemos el reto de la IA, que yo creo que es algo que ya casi por obligación tiene que salir en cada conversación, pero es verdad que es un reto a nivel de plataforma y de producto el cómo utilizar esto en el mejor sentido posible, tanto desde la parte de los creadores como la parte de consumo, ¿no? Cómo ayudarse y apoyarse en la IA para mejorar mucho la experiencia, y ahí hemos sacado varias herramientas que yo creo que ayudan a que el consumidor sienta que la plataforma de Spotify es más suya que nunca gracias al apoyo que podemos hacer con la IA y la recomendación. Y luego los creadores también entender esto como una ayuda y no un peligro o una alerta, ¿no? Y en esa línea también hemos sacado varias cosas que yo creo que ayudan a dar cierta calma y confort a los creadores para que no se sientan amenazados por algo que yo creo que tiene gran potencial, pero que hay que utilizarlo con cabeza. Es que, Edu, también, o sea, Spotify ha sido durante años la plataforma que quizás ha apostado mucho por construir un ecosistema cerrado de contenido propio. Y hoy vemos también movimientos en la industria, incluido el vuestro, para distribuir contenido fuera de las plataformas que lo originaron. Me refiero, por ejemplo, al acuerdo de Netflix en Estados Unidos. Entonces, no sé si esto, o sea, nos da pistas un poco sobre hacia dónde va realmente el vídeo en el podcast. Bueno, yo creo que es muy valioso este partnership al que se ha llegado con Netflix. Es cierto que el ámbito está muy acotado a ciertos títulos, en Estados Unidos principalmente, donde se ha llegado a un acuerdo de distribución, y yo creo que expande el universo de ciertas IPs y ciertos productos de los que Spotify ha participado. Ahora bien, de ahí a que de repente todo el universo podcastero en Spotify pueda vivir en otras plataformas. O sea, nosotros desde Spotify abrazamos la multidistribución, eso que como modelo general
con casi todos los partners y creadores con los que tenemos relación, existe un modelo de multidistribución donde los podcasts que están en Spotify también están en YouTube, están en iVoox, están en otras plataformas. Y es un modelo que abrazamos porque creemos que también hay mucho valor ahí para los creadores. Hay ciertas excepciones, con un catálogo selecto de contenido original en el que seguimos viendo valor, y en ese catálogo original, que digamos que son proyectos más nuestros y sobre todo están en países más maduros como Estados Unidos, como Reino Unido, como Alemania, sí que vemos oportunidades en hacer viajar esos productos más allá de nuestro ecosistema, como tú bien dices. Y ahí yo creo que es donde el partnership con Netflix tiene más sentido que nunca, ¿no? Pero bueno, que creo que es algo muy acotado y muy concreto. Vale. Hace años, yo creo, descubríamos un podcast pues en Spotify, en iVoox, pero hoy también las cosas han cambiado un poco. Hoy, claro, muchos oyentes llegan a un podcast porque se les cruza un clip o porque en una conversación privada pues alguien les ha recomendado un podcast. Juan Ignacio, yo te quería preguntar si dirías que el descubrimiento se ha mudado fuera de las plataformas de audio. Bueno, indudablemente yo creo que el que siempre ha estado y siempre ha funcionado es el boca a oreja, antes que el reel infinito o los shorts, ¿eh? Y yo creo que ese sigue teniendo, si lo medimos luego y lo traducimos en engagement real, es el que mejor funciona, ¿no? Cuando alguien realmente que aprecias y de tu colla te dice el por qué escuchar, qué podcast escuchar y por qué y qué vas a encontrar si lo haces, yo creo que eso es la mejor oportunidad y lo que genera más fidelidad, ¿no? De todas formas, y volviendo un poco a todo este tsunami de contenidos y que tú has comentado y que comentan mis colegas de tal, nosotros, antes de dejarnos ver arrastrados, sobre todo también por un tema de tamaño, o sea, está claro que cuando vemos hacia dónde va esto y los compañeros de viaje que tenemos, pero entonces nosotros hemos hecho un ejercicio de vuelta a los inicios y rememorar hace 15 años qué me llevó a mí a montar iVoox. Entonces yo dije, hostia, pues es que yo lo que quería era aprovechar el tiempo. A mí era una época en la que me tocó viajar mucho, iba en carretera conduciendo solo y un martes por la noche, a media mañana en Los Monegros, no sintonizaba nada, me aburría y digo, yo lo que quiero es que me cuenten biografías de gente, historia y aprovechar ese tiempo. Entonces yo digo, hostia, pues es que aprovechar el tiempo es para poder hacer cosas, o sea, escuchar lo que quiero y aprender de lo que quiero mientras hago otras cosas. Y es ahí donde el vídeo me chirría. No estoy demonizando el vídeo, ni queriendo decir que entonces no. Pero sí es cierto que nosotros desde iVoox hemos hecho un ejercicio de decir, venga, pues lo que tenemos que hacer es foco en el audio first, foco en narrativas que las narrativas son muy importantes, porque no es lo mismo un video podcast hecho y nacido en vídeo que luego lo tengo en versión en audio, porque esas narrativas todas las conocemos. Es más de alguien que se está enfrentando a la cámara y tiene que buscar más la inmediatez, el impacto, más dinámicas de televisión y no es la propia nativa del audio. Entonces, el audio first para mí tiene un valor y ya os digo, es donde nosotros queremos enfocarnos y queremos ser la plataforma destinada a aquellos creadores que sigan pensando que el audio es first. Recientemente hemos coproducido una producción de David Sanz, que en su día hizo Malviviendo, que en YouTube lo petó en los orígenes, en el 2005, y ha hecho una ficción, una cutre ficción distópica, y es solo audio, eso no tiene sentido en vídeo porque se escapa. Bueno, pues este tipo de iniciativas, y pensando en gente que lo que quiere es que le cuenten historias a modo de trovador, a modo de que lo importante realmente es lo que estoy contando, no la manera ni la estética que yo le meto al acompañamiento de lo que cuento, es lo que nosotros queremos ofrecer, tanto a creadores y a oyentes, y sin despreciar ni mucho menos que la mayoría pues, van a verse muchos arrastrados a la estética del vídeo, que es más atractiva, tú mismo lo has dicho antes, Cristina, ¿no? Que viralizar un vídeo, un audio, que en el fondo es una caja negra, es mucho más complicado si lo acompañas con audios. Eso es totalmente de acuerdo. Pero creemos que sigue habiendo hueco para este otro perfil de gente, que es la que me llevó a mí en su día a montar esto. Entonces, ahí estamos. Claro que sí. Megan, vosotros estáis en una posición un poco diferente al resto de la mesa, porque no sois una plataforma donde el oyente va a escuchar, sino sois la infraestructura que está detrás de los creadores, ¿no? Sois el hosting, sois la monetización, sois también la relación con las marcas.
Y hoy el descubrimiento pues, o sea, ocurre en redes, en clips, en conversaciones. Para los creadores con los que trabajáis, ¿cómo de difícil es entender que funciona y que no cuando su contenido vive a la vez en tantos sitios diferentes? Pues sí, es verdad, somos la parte invisible de los podcasts, somos la parte de alojamiento, monetización, distribución, pero no tenemos una plataforma de escucha, entonces tenemos una posición un poco diferente a los otros, puede ser, pero es verdad que ahora, hoy en día, creo que los podcasts no tienen oyentes, los podcasts tienen seguidores ahora. Este modo de consumo ha cambiado totalmente. Y por nuestra parte, tenemos que seguir la audiencia donde está. Entonces, esta conversación sobre video podcast o audio podcast o si necesitas hacer una parte de redes sociales, creo que todas las partes tienen sus papeles. Y es verdad que lo más importante ahora para la audiencia en podcast es la parte de comunidad. Para la audiencia no importa si es una parte de vídeo, si es una parte de audio, si es en redes sociales. La audiencia se mueve con fluidez, ¿no? entre todos los formatos ahora. Y pues para nosotros creo que tenemos una gran oportunidad para la parte de descubrimiento. Y me parece que estamos hablando en podcast de descubrimiento, este problema de descubrimiento durante los años, porque todavía es la parte más difícil en podcast, es el descubrimiento, porque en audio sabemos que es difícil descubrir un podcast. No tienes un algoritmo como en TikTok o como en Instagram. Entonces creo que la parte de crecimiento y la parte de descubrimiento para los podcasts, es una gran oportunidad con las redes sociales, sobre todo, y también con la parte, por ejemplo, con shorts en YouTube o con la promoción de vídeo. Es dar un ojo a la audiencia que no descubre el podcast en las plataformas habituales de podcast, es dar más visibilidad a los podcasts. Vemos que funciona muy bien en las redes sociales, un short en YouTube para descubrir, oye, hay un podcast, puedo accederlo en Spotify, en YouTube, en Evox, por ejemplo. Pero creo que también hay un riesgo en la parte de descubrimiento con estos formatos, porque vemos mucho en los podcasts que para los podcasters que no tienen forzosamente una estrategia que funciona por las redes sociales, hay un riesgo que su audiencia queda en las redes sociales. Entonces, vemos un clip en TikTok y tenemos a veces los podcasters que nos dicen, vale, pues tengo una audiencia de 2 millones de oyentes, pero no están los oyentes, están los seguidores en TikTok, están la audiencia que quiera en TikTok. Y para un flujo de ingresos y todo es totalmente diferente a tener los oyentes o los videos podcast en las otras plataformas. Entonces, creo que es una estrategia que es muy, muy bien, tiene su fuerza para el descubrimiento. Y todos los formatos tienen sus papeles, pero creo que sí, hay un riesgo también que no transforma esta audiencia en audio. Y para la parte de monetización, esta es la parte lo más importante también para los podcasters, que puede ganar su vida con su podcast, con su video podcast. Entonces, muy bien si tienes los seguidores en TikTok, pero ¿cómo hace que traduce en los oyentes, en los vistazos, que puede ganar su vida? Estábamos hablando con un podcast el otro día en los Estados Unidos para decir, tiene que hacer una estrategia para las redes sociales, porque pensamos todos cuando hacemos un short, por ejemplo, pues vamos a dar un highlight, todos los highlights de mi podcast en un short para atraer su audiencia de podcast. Tuvimos un podcast en los Estados Unidos que estaba dando todos los highlights, fue un podcast de comedia, por ejemplo, y da todos los 4 más grandes bromas de su podcast en shorts. Entonces estamos aquí como, pues, estás dando todo lo importante de su podcast gratis, ¿no? En el trailer, que es el interés de traducir en su podcast realmente, porque pues hemos visto todo en la parte short,
todos los highlights de su podcast, lo más importante. Entonces, creo que es una fuente que es enormemente importante para los podcasters tener una estrategia de redes sociales, en vídeo, en todo, pero tenemos que pensar también que es una estrategia, tenemos que pensar en sí, lo que utilizamos. Mire, estoy de acuerdo. ¿Puedo comenzar un segundo? Que estoy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, en YouTube me está pasando mucho que veo shorts o clips cortitos, ¿vale?, de algunos podcasts, y justo en el momento en que va a decir la palabra clave que yo quiero escuchar, me lo paran. Esa es la estrategia que tienen que hacer. Me lo paran y digo, ostras, ahora me tengo que ir a ver el podcast entero o esta parte del podcast que no sé dónde está para verlo. Y me voy al podcast y me lo veo. Pero es que me ha pasado, hay unos chicos, los que Tengo un Plan, no sé si los conocéis, los videopodcasts de Tengo un Plan, estos chicos lo hacen súper bien. Tienen una estrategia, es decir, están haciendo una entrevista a alguien súper importante, están hablando de nutrición o de un tema financiero o de lo que sea, y de repente va a decir la palabra que yo estoy escuchando y digo, a ver qué dice, y ¡plas!, lo paran ahí y le ponen una música o algo. Entonces, yo creo que la estrategia que tú estás comentando, creo que tiene que ser inteligente por parte de los podcasters para llevar tráfico. Yo creo que el descubrimiento es importante en redes sociales, pero luego también hay que saber cómo llevártelo a tu audio, y ahí hay que tener cabeza y, como bien dices, un poquito de pensar en cómo puedo llevar yo. No darlo todo, efectivamente, no darlo todo, porque ahora está lo del clickbait, ¿no? También que se ven todos los podcasts en pequeños shorts. Pero es que entonces no lo monetizas bien. Perdón, que hay otra estrategia de los podcasts que son también pues, los directos. Y aquí es donde le quería preguntar a Jorge, porque en el último año y medio Podimo me da la sensación de que también ha estado apostando bastante fuerte a través del Podimo Fest. Tuvisteis en Barcelona, creo que en junio del año pasado hicisteis una, también en Madrid. Sí. En Madrid habéis repetido en este año, en febrero y en marzo. Y es un poco, no sé si desde tu punto de vista, si el directo es ya parte del negocio del podcast o si es un fenómeno estacional o puntual. Claro, nosotros lo vemos como una extensión orgánica y natural de lo que es la industria. Claro, tú has hablado de la palabra negocio. Sí. Entonces, claro, el podcast, por ejemplo, estamos hablando todos y hablamos de comunidad, hablamos de seguidores, hablamos de aficionados, hablamos de información. No sabemos muy bien qué es un poco todo, pero sí que tiene cierto paralelismo con lo que es un hobby, lo que es una afición, lo que es sentir que yo sigo algo porque me gusta y es mi afición, es mi hobby, ya bien sea porque, bueno, mi madre cuando era joven pues ponía la radio, escuchaba a Iñaki Gabilondo por las mañanas en la casa y eso era su experiencia de consumo de medios, que hoy ha llegado a lo que es esto. Incluso la tecnología ahora lo permite y lo que estamos haciendo aquí es una especie de podcast en directo también. Entonces lo vemos como una continuación orgánica, no lo podemos imponer como parte del negocio, como, no sé, como el paintball que de repente se pone de moda y de repente al año siguiente hay otra cosa y lo hemos hecho todos un par de veces y ya puede quedarse o no quedarse, sino que lo vemos como una evolución lógica del consumo de medios actual. Y nosotros empezamos en 2022 con La Vida y Tal, por ejemplo, que es un formato con Ana Milán, en el que hay mucha interacción con el público. Entonces era natural llevarlo a un directo y que hubiese interacción real, más que escuchar audios y hablar. Y bueno, ella empezó en la pandemia haciendo como directos y de ahí pasó al podcast, pues fue un paso natural y nosotros lo queremos entender como ese paso natural. Entonces, Podimo Fest al final tampoco es una edición concreta, sino que es una serie de eventos bajo un mismo paraguas con todos nuestros creadores. Lo que nos parece muy interesante es cómo se genera comunidad, ya no solo con los oyentes, sino también entre los propios creadores, porque tenemos a Mimi de Mimicidios con Esti Quesada, Soy una pringada, y de repente es una bomba, ellas juntas. O invitamos a Beatriz de Vicente, que es otra bomba, a un podcast con Maya Piselskaya, y funciona genial como descubrimiento, también como un artefacto de generar comunidad y generar engagement tanto de nuestros oyentes y nuestros consumidores y suscriptores como con nuestros creadores hacia la marca Podimo. Trabajamos así un universo Podimo en el que tanto
en el que hay engagement tanto de los suscriptores que tenemos como de los propios creadores. Entonces queremos llevarlo por ahí, que sea algo que genere comunidad, que sea algo que sea una extensión natural, que no sea solo un modo de monetización. Tiene que tener sentido. Estamos aquí hoy en un evento que organiza Subterfuge. Yo no voy a decir en qué década crecí, pero Subterfuge era un sello, empezó siendo un fanzine, sí, que era el podcast de principios de los 90, era un fanzine, ¿no? Entonces tenía sentido que luego se convirtiera en un sello porque tienes relación con los grupos, y llegas hasta hoy. Las industrias culturales son industrias culturales y luego está la cultura y la creatividad es una cosa y luego está la industria. Entonces queremos que la industria vaya un poco de la mano con los hábitos y con esa parte de creatividad y de lo que ahora se llama creación de contenido, que es un poco algo que no se puede imponer, que tiene que venir de una manera natural. Y nada, estamos muy contentos, queremos seguir haciendo pues eso, experimentos de directo, juntando creadores, viendo, pues hemos tenido alguna temporada con La Vida y Tal, por ejemplo, hemos hecho una temporada entera ahora en teatros y nada, muy contentos. Se llenan, yo a veces alucino porque, mira, un episodio de Gente Muerta con Maya, que lo grabamos, que ya habla de gente muerta, pues un lunes a las 8 de la tarde, en noviembre, el Teatro Marquina lleno para una clase, porque es una clase, y te hablan de Ana Bolena, por ejemplo, ¿no? Y digo, hostia, estamos llenando esto pues porque hay un sentido de pertenencia, porque la gente quiere participar y no lo ve como una clase, que es lo que era, en verdad, ¿no? Un episodio de Gente Muerta hablando de Ana Bolena. Entonces, esa magia de querer participar y de unir mundos y de también dejarnos sorprender por qué es lo que pide la industria en la que estamos ahora mismo metidos, que es bastante joven, en verdad. Pues es lo que es hacia donde vamos. Bueno, ojalá tuviéramos más tiempo, pero sí que tenemos que ir cerrando. Pero antes, una última breve, que va un poco de predicciones. Rápidamente, ¿qué creéis que cambiará de manera irreversible en los próximos 2 años? ¿Puede ser algo para bien o puede ser algo que os preocupe de sobremanera? En 30 segundos rápidamente, 30 segundos. Cristina. Vale. Yo creo que en la plataforma de YouTube lo que va a cambiar es el fin de la barrera del idioma. Es decir, en los próximos 2 años, pues gracias a la inteligencia artificial aplicada al vídeo, un creador local podrá doblar su podcast en 10 idiomas, ¿vale?, manteniendo su tono de voz y su voz, ¿vale?, y manteniendo y también logrando o clonando sus gestos labiales. Es decir, el podcast dejará de ser regional o local para ser global. Yo creo que vamos a entrar en una era en Spotify donde la home o la plataforma va a ser más tuya que nunca, en el sentido donde pasamos a poder definir qué es lo que queremos ver, va a ser más modificable que nunca, que tú entres en la plataforma y sientas, si ya era así, elevado al cuadrado, que esa plataforma se ha diseñado específicamente para ti, con el contenido que tú quieres ver y todo gracias a conocer tus hábitos y al apoyo en la inteligencia artificial. Bien. Un poco en esta línea, ¿eh? Nos obsesiona también la prescripción y el anticiparte y ayudarte a la hora de en qué dedicas tu tiempo, que es muy valioso, ¿no? Miguel. Pues por mi parte, quería ver que la parte video podcast mantener esta idea de ecosistema abierto. Y creo que estamos todos trabajando juntos para hacer que podamos pasar el vídeo en un flujo HLS, como hacemos con Apple, con el flujo de Spotify, con integraciones con YouTube. Creo que está todavía fragmentado. Entonces, sí, esto es que lo que quería ver es un ecosistema abierto que es más fácil a comprar, más fácil distribuir el video podcast. Jorge. Sí, nosotros creemos que es muy importante trabajar la comunidad, generar comunidad, en el sentido de participación. La gente no quiere que le den la brasa, quiere participar y creemos que hacia ahí podemos trabajar en la
en la creación de contenidos y en el consumo de medios. Fantástico. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos. Bienvenidos a la 5ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Más información en www.estacionpodcast.com.